Buenas noches a todos, buenas noches a los que están presentes, buenas noches a quienes vienen llegando, buenas noches a quienes nos acompañan por las redes sociales. A nombre de nuestro director, Rafael Blanco, de nuestro gerente, Óscar Hernández, quienes en este momento se encuentran tripulando la barca de mar adentro en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, a nombre de ellos y a nombre de todo el equipo de Mar Adentro, les agradecemos por venir esta tarde, les damos la bienvenida. Y antes de comenzar esta actividad, hemos de puntualizar que al ser un proyecto independiente, para Mar Adentro es valiosísima la amistad de instituciones como la Universidad Veracruzana, particularmente la editorial de la Universidad Veracruzana, y además nos honra el hecho de que seamos un lugar puntual para el que regularmente, por lo menos una vez al mes, somos una sede para que vengan expertos a compartirnos, a hablarnos de literatura y de obras, ¿no? Puntualmente de veracruzanos, como esta noche será la de Emilio Carballido. Y sin más preámbulo, me permitiré leerles una pequeña semblanza de las personas que nos van a acompañar el día de hoy. En el marco del centenario del natalicio del maestro Emilio Carballido, la editorial de la Universidad Veracruzana y la librería Mar Adentro presentan La Hebra de Oro y Fotografía en la Playa, primer volumen de la serie Teatro Emilio Carballido, que busca recoger una parte de la obra dramatúrgica del autor veracruzano. Giselle Amezcua se graduó de la Facultad de Letras Españolas con la tesis Mujeres a la deriva, aproximación a la obra Orinoco de Emilio Carballido, para optar al título de la Universidad Veracruzana. Posteriormente comprendió que el teatro era su pasión y cursó 2 talleres de composición dramática impartidos por su autor estudiado, el maestro Emilio Carballido. Tras ese encuentro se transfirió a la Ciudad de México para continuar sus estudios y graduarse de la licenciatura en cinematografía y de guión en la Escuela de Cine de Capacitación Cinematográfica, teniendo como maestros a Ludwig Margules, Juan Tobar, Flavio González Mello, entre otros. En el año del 2009, bajo la dirección de Marcel Cisniaga, dirigió la Escuela de Cine Luis Buñuel en Jalapa, Veracruz, donde impartió la cátedra de Guionismo y Crítica Teatral. Luego trabajó en la difusión cultural latinoamericana como guionista y productora en el canal austriaco Octo.tv y como locutora del programa Viva el Español de la estación de radio FRO en Linz, Austria. Después cursó 2 diplomados de dramaturgia impartidos por José Sánchez Sinisterra en la ciudad de Prato, Italia. Vinculada al estudio y la enseñanza del teatro y cine, ha reivindicado la doble narración de la literatura dramática y del guión a la escena en el texto. En su faceta de investigador y divulgador, ha escrito 2 artículos sobre el trabajo teatral de la novela Las Visitaciones del Diablo de Emilio Carballido para obtener el grado en la maestría en apreciación y creación literaria en la Universidad IEU Campus Puebla, así como ha participado en congresos dedicados al arte dramático. Ha colaborado en revistas teatrales como Paso de Gato. También ha sido correctora de estilo y editora en Semiosis, La Palabra y el Hombre, revista de investigación teatral, y Tramoya. Héctor Herrera estudió en el Ballet Nacional de México. Continuó su formación en Nueva York, en la Escuela de Martha Graham, en Bruselas, Bélgica, y Danza Odyssey en Bhubaneswar, India. Lo masacré la pronunciación. También tomó cursos de historia del teatro, de composición dramática, de música, de actuación, y es licenciado por la Universidad Veracruzana. Trabajó con los directores y coreógrafos Germán Castillo, Rosana Filomarino, Jesús Romero, Silvia Unzueta, Ricardo Ramírez Carnero, Juan Ramón Góngora, Alejandra Gutiérrez, Eugeni Lazariev, José Luis Valenzuela y el propio Emilio Carballido. De 2005 a febrero de 2008, es subdirector de la revista Tramoya de la Universidad Veracruzana y actualmente es el director de Tramoya y desde 2009 director fundador del Festival Emilio Carballido en la ciudad de Córdoba, Veracruz. Ha sido invitado a los festivales de teatro en Brasil, Ecuador, España, Estados Unidos, Bolivia, Colombia, Guatemala, Perú, Egipto, España, China, Japón, India, una vuelta al globo que
Para ser más breves, les diremos que también a los homenajes a Emilio Carballido realizados en Grecia, Suiza, Costa Rica y Estados Unidos. En 2010, la revista Tramoya ha sido galardonada por el CELCIT en el pasado Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz, España, del 2011 al 2014. Fue director del Teatro del Estado en Jalapa, Veracruz. Así que sin mayor preámbulo, les pido un aplauso para las dos personas que nos acompañan el día de hoy. Bienvenidos, muchas gracias. Buenas noches, pues estoy muy contento de estar aquí en esta hermosa librería. Había venido a visitarla varias veces, pero ahora presentar un libro es distinto, ¿no? Bueno, pues en el marco, como acaban de mencionar, del centenario del natalicio de Emilio Carballido, la Universidad Veracruzana decidió la editorial publicar las obras de Emilio, reeditar las obras de Emilio que no están circulando. La mayoría de la obra de Emilio Carballido está en el Fondo de Cultura Económica y la otra parte estaba en la Universidad Veracruzana, pero ya agotadas las ediciones. Entonces, ahora en este marco estamos iniciando la publicación de estas obras, La Hebra de Oro y Fotografía en la Playa. También estamos celebrando al mismo tiempo los 50 años de la revista Tramoya, que, como bien saben, fue fundada por Emilio Carballido, en este afán de publicar textos teatrales, siempre con el principal motivo que es las obras de teatro, ¿no? También estamos celebrando los 15 años del Festival Emilio Carballido, que se realiza en Córdoba desde hace algunos años. Entonces se juntaron 3 aniversarios, pero claro, todo es a partir de Emilio Carballido, el que nos hace reunirnos en todos estos eventos, ¿no? Digamos que ya iniciaron las actividades del centenario de Carballido. El año pasado estuve en Roma, donde presentaron Rosa de dos Aromas por primera vez, creo yo, por lo que he sabido, la primera vez que montan un dramaturgo mexicano en Roma, ya en un teatro comercial, donde, bueno, pues a lo mejor había habido lecturas o algo, pero la gente de los periodistas con los que me entrevisté allá, es la primera vez que se monta un dramaturgo mexicano, lo cual también fue pues abrir una brecha, ¿no?, en esta parte. Del continente europeo, y este año estuve también en la ciudad de Rouen, en Francia, porque estrenaron Te juro, Juana, que tengo ganas, que esa obra, no mencioné la obra de Roma, fue Rosa de dos Aromas, que es una obra, como bien saben, pues con mucho éxito en casi todas las partes donde se ha presentado, pero Te juro, Juana, pues sí es una obra con más personajes, bueno, una obra que yo tenía un poco de pues susto de cómo iba a ser aceptada con el público, pero desde que llegué y platiqué con los actores, estaban felices de hacer un texto que les llegaba, que les decía muchísimo a ellos, y lo cual me dio pues muchísima tranquilidad. Y la obra, pues con sus reservas, pero el público francés recibió muy bien la obra. Probablemente vengan a México, estamos tratando de traerlos a esta serie de homenajes de Emilio Carballido, y es pues casi ya un hecho que puedan acompañarnos. Estuve también en la ciudad de Tampico, estoy hablando un poco porque ya empezaron las actividades acerca de este centenario de Emilio Carballido, presentaron la obra de Orinoco. El fin de semana pasado estuvimos en la Feria del Libro de Minería, donde también ya se presentó este libro, y Tramoya, como bien saben. Además de que va a haber algunas otras actividades en Yucatán, en Nuevo León, en Ciudad Juárez, en Guadalajara y en la misma Ciudad de México. Estamos pendientes todavía algunos montajes en Grecia y probablemente en China, con la Ópera de Pekín. En fin, pues hay una serie de actividades que también vamos a realizar un libro sobre el cine de Carballido, que tiene cerca de 40 guiones, donde ya estamos trabajando en esta parte pues ustedes saben, va a ser un libro con más fotografías, más iconográfico, ¿no?
En fin, pues hay bastantes actividades alrededor de que se iniciarán, bueno, que ya iniciaron, pero el 22 de mayo oficialmente, que es el aniversario de Emilio Carballido. Bueno, pues ahora sí entraré en materia de la obra, que, bueno, quisiera hablar un poco de La Hebra de Oro, esa obra escrita en 1955, y Fotografía en la playa, de este libro, que es una obra con más de 20 años de diferencia, 1977. ¿Por qué decidimos publicar estas obras? La Hebra de Oro fue una obra que en 1955 ganó un premio de teatro universitario, después fue montada por actores como Pilar Sousa, que fue una actriz que trabajó en muchísimas obras de Emilio. Es un grupo de Fernando Wagner quien la monta. Además, la obra ganó un premio de 5,000 pesos de esa época en un concurso de teatro universitario, como lo menciona Carlos Solórzano, que fue uno de los organizadores de este jurado. La Hebra de Oro es una obra, pues, de los años 50, que es contemporánea de Felicidad. Les voy a leer un pequeño texto que escribió Mari Vázquez Amaral. La Hebra de Oro fue escrita durante una época anterior a 1954, estrenada en 1956 y publicada por la Universidad de México en 1957. Es contemporánea de Felicidad. Su tema es la revelación de las personalidades y las esperanzas de sus personajes y emplea métodos imaginativos y surrealistas para lograr su propósito. Al principio, las escenas y protagonistas son totalmente realistas. Son seres aparentemente sencillos que se encuentran en sus últimos años con sus planes y esperanzas frustrados. La acción del drama se dedica al desarrollo de estos conflictos. Bueno, esta obra no se ha vuelto a montar. Es una obra que no estaba publicada más que en estos años que les menciono, y por eso es que decidimos presentarla aquí, para mostrarla al público, que la conozcan, porque es la única manera de que llegan a escena las obras. No hay otra forma de que lleguen a escena. En contraste con Fotografía en la playa, que es una de las obras, yo creo, después de Rosa de dos Aromas y Orinoco, Te juro, Juana, Fotografía en la playa es una de las obras que están traducidas al inglés, al francés y al alemán. Ha tenido muchísimos montajes. La Compañía Nacional de Teatro, el estreno fue un estreno muy, se lo recuerdan muchísimo. Fue un estreno que dirigió Alejandra Gutiérrez, una directora chilena que en ese tiempo radicaba en México, con escenografía de Alejandro Luna y con una cantidad de actores que ahora muchos hicieron cine aparte de teatro. Y bueno, esta obra pues es una obra que ha tenido muchísimos montajes, como les decía, también en Monterrey, se ha montado en Nuevo Laredo, se ha montado en varios estados de la República, en los que recuerde, en Yucatán, y bueno, se ha hecho pues una de las obras más queridas por el público de Emilio, pues, de las obras de Carballido, que la gente y el público y la crítica ha catalogado como una de las mejores obras de Carballido. A mí, en lo personal, me parece que es una obra que tiene muchísima fuerza. Hace un par de años la llevé al Festival Carballido con un montaje universitario, porque no nada más ha tenido montajes profesionales, también los universitarios, la Universidad de Puebla, montaron la obra con una sencillez, nos subieron al escenario a todo el público, donde te hacía sentirte parte de la obra. La obra sucede en el patio, en una casa en provincia, donde se reúne una familia, y ahí nos pareciera que nosotros estábamos dentro de la obra. Una de las cosas que me pareció muy bueno de este montaje de Puebla, cuando tienen que ir a sacarse la foto a la playa, entra un personaje con una cubeta y empieza a regar la arena por todo el escenario, y es una manera tan sencilla de presentarnos y resolver una escena complicada. ¿Cómo haces el mar? ¿Cómo haces una playa? ¿No? Y me pareció
pues sí, había algunos actores jóvenes, pero en general tenía muchísima fuerza. La obra a mí me parece una de las obras que me recuerdan mucho a Emilio. Siempre que veo montajes de Emilio, lo veo deambular por ahí. No les puedo decir exactamente dónde, pero está presente. Y en esta obra yo creo que se aparece más seguido. Bueno, pues voy a cederle la palabra a Giselle, que además de su currículum que oyeron, tiene un documental que le hizo a Emilio de los últimos que grabó, no sé, cerca de 4 horas, pero hicimos un documental donde Emilio, que además como eran sus alumnos, que iban a la casa a tomar el taller, no se sintió entrevistado, entonces está muy natural, ojalá en alguna otra ocasión lo podamos ver, pero bueno, pues aparte de los estudios también realizó este documental. Adelante, Giselle. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. La verdad es que pues públicamente te quiero reconocer, Héctor, realmente esta labor, este empeño, este entusiasmo que has tenido todos estos años por contribuir todavía a la memoria del maestro Emilio, y que además sigues con ese legado en el que pues la gente nueva está conociéndolo, porque eso es como interesante, ¿no? En las escuelas de teatro, en los institutos donde se enseñan alguna cátedra de teoría teatral, el maestro Emilio siempre va a figurar, ¿no? Y entonces es una pieza muy importante en la cual pues es parte de nuestra cultura nacional. Parafraseando pues a los historiadores y críticos teatrales dedicados a los estudios sobre las décadas de 1950 hasta 1990 en la producción teatral mexicana, pues este periodo involucró a dramaturgos que cambiaron pues completamente el escenario, ¿no? Por primera vez se estaban planteando temas que eran novedosos, así como obras narradas de diversas perspectivas. Y bueno, pues estas dos obras son eso, ¿no? Son, digamos que, dos obras en las que les venimos a presentar el día de hoy, la cual pues en lo personal me parece, una es diversa a la otra en todos los sentidos. Mi particular, digamos que mi lectura, no solamente a esto, sino en general a la historia teatral de nuestro país, me hace suponer que algunos escritores que se encontraban obviamente en la cúspide del teatro en México en ese momento, pues comprendieron que su objetivo no era promover la conciencia nacionalista ni establecer un solo patrón dramatúrgico, que eso es lo que se venía acostumbrando, y que por esta razón podría ser que desde los comienzos el maestro Emilio Carballido aplicó esta alteración y desconstrucción de lo que podría ser una dramaturgia cotidiana, porque era un poco lo que veníamos hablando. En este libro, por ejemplo, y que es La Hebra de Oro, es un libro que, bueno, enmienda al mundo, digamos que provinciano, pero hablar en provincia no significa que esté, pues, del costumbrismo, y eso es lo que hablamos, ¿no? La variación de la nostalgia de los textos clásicos, pues destacan en este discurso, ¿sí? Se analiza una sociedad, sí, hay siempre un comentario que va a calificar a la crítica y al juicio, ¿no? Siempre va a haber un personaje que en estas dos obras va a ser aquel que nos va a explicar sin reparo y nos va a hacer comprender mejor las relaciones sociales. Y yo creo que esa es la gota en la que Héctor Herrera está ahorita diciendo. El maestro Emilio aparece ahí, justamente en este lado de querer comprender más cómo nos llevamos, cómo nos relacionamos, ¿no? Y por eso yo creo que son temas que se vuelven universales, que son los temas del amor, las mujeres, la marginación, el despecho, etcétera, que no necesitan ser como lo han puesto todo el tiempo, como el costumbrismo, no, al contrario, son temas que son, como bien lo dicen ahora, ¿no? En Roma, no, en este siglo XXI está triunfando una obra que podría ser catalogada costumbrista y no tiene nada que ver. La obra está, La Hebra de Oro, precisada por el mismo maestro Emilio como auto sacramental en 3 jornadas, apuntó la crítica Socorro Merlín que a la relación del sueño con la vida están vinculados por un medio de un hilo muy fino, en donde las fronteras entre la realidad y las ficciones son muy movibles. Le platicaba a Héctor que, no le digan a nadie, fui a una biblioteca de una secundaria y me encontré este libro. Este libro es la primera edición de 1957 y
pues lo bonito es que está no dedicada a mí, está dedicada a otra persona. Y le preguntaba al maestro Héctor, ¿quién es? ¿Por qué? Yo quiero saber todo el demás chisme, porque además, pues sí, es la letra del maestro Emilio, entonces quien lo quiera se lo venda. Ay, sí. En una biblioteca, literalmente una biblioteca abandonada sin saber de quién era, y entonces... ¿Y los trajiste? No, lo pedí prestado. ¿Lo pediste prestado? Bueno, pues quien quiera, acá está esta versión. Yo compré uno de una biblioteca, las vitaminas para el alma de segunda mano de aquí muy cerca. Bien. Yo los he comprado de segunda. Sí, este es comprado, de hecho este es donado y tiene precio, o sea, como de uso, ajá, o sea, como que el libro ha rebotado, sí, ahorita se los muestro, bueno, parece singular. En esta obra de La Hebra de Oro, lo que tiene singularmente es justamente un personaje que es el que va a aparecer, digamos que como ese personaje que va a decir las verdades, pero no se atreve a decir nunca la realidad y no los va a confrontar tan enfrente, pero sí va a haber de pronto un análisis. Este es el hombre, y en una de estas les quiero leer un fragmento que me parece muy interesante, cuando él dice: más viajeros van hacia el occidente, robándose una hora cada vez que rompen la hebra de uso. De las alas les cuelgan hilos brillantes, pedazos de gran telaraña. Es como un cuchillo en la red del cielo. Así se juntan o se alejan las manecillas de la cita, la hora y el lugar. ¿Quién está hablando, Leonor? Adela, el mago. ¿Quién más quieres que sea? Pero me ha roto una media con sus chistes. Sibila. Es tan bonito que me dan ganas de llorar. Leonor, ¿y dónde está él? Aquí. Pues no veo nada. ¿Y dónde está usted? Entonces, el mago, pues va a ser, digamos que en mi búsqueda de datos curiosos, que bueno, tienen que ver también con este estreno de la obra, porque principalmente una vez se ha presentado, pues encontré que la crítica teatral de 1956, pues obviamente la capacidad de entendimiento no fue tal cual que haya apreciado este tipo de texto, porque en su momento escribieron que no obtuvo la atención del público ni de la crítica cuando fue llevada al teatro universitario. Y pues obviamente quiero pensar que es por la ambigüedad. Para esa época, sí, el tema de lo real, lo ficticio, pues todavía no era evolucionado a esa época. Dadas las características de la estructura dramática, así como la temática de los diálogos, como les acabo de enseñar, el maestro Carballido explica su manera, su ideología de la dimensión ética y creativa que define la riqueza de su pensamiento. Vuelvo con otro ejemplo del mismo personaje, el hombre. Tras un esfuerzo mental, imposible, no puedo, no es milagroso. Todos recordamos lo imaginado, lo leído, lo deseado, lo que nos cae sobre los sentidos desde afuera, y todo pasa aquí a ocupar su sitio. ¿Qué es lo propio? ¿Qué es lo ajeno? Misterio. Lo lamento. Tendré que usar el automatismo y la incoherencia. Es una receta que puedo darlos. Cuando se sientan perder o hundir, tóquense, pálpense y reciten sus recuerdos en oración, porque somos eso. Eso nos une, cuerpo y recuerdos. El público de aquel momento se confundió, quiero pensar, entre las fronteras de la realidad y la ficción. ¿Por qué? Porque se están hablando de temas que, si ustedes bien los ven, estamos hablando de física cuántica. Para ese momento, bueno, hoy en día son temas todavía un poco que no todo el mundo puede acceder, pero considero que en ese tiempo pues son increíbles. Hablaba con el maestro Héctor, le digo, pues es que en ese tiempo no solamente era que hoy está en Jacobo Greenberg, ¿no? Nada más es pensar que también tenemos toda esta cultura que hay detrás sobre el sueño, la realidad, y que obviamente esta obra aparentemente sería una obra, como les dije, es sencilla. Sí, son 3 mujeres en un momento dado que son lanzadas mediante el simple sistema de hacerlas abandonar el mundo para entrar al sueño, en una búsqueda de encontrar el significado de sus vidas. Esta obra está ambientada en una vieja hacienda del Estado de México, y a la que llegan pues 2 mujeres que ahí vivieron su juventud. Sí, Leonor tiene 70 años y Adela tiene 68, pero además son consuegras.
Pero el punto es que esa hacienda no la pueden ni vender ni nada porque ellas son albaceas, sí, de esa hacienda, porque están, digamos que en ausencia, pues, del nieto Silvestre, que es, digamos que ambas son abuelas de ahí, de ese nieto, y legalmente, pues, él es el heredero de esa propiedad. Desapareció hace mucho tiempo y lo que tienen que hacer estas mujeres es, pues, permanecer ahí, porque no quieren, pues, dejar la hacienda. Una tercera mujer que se llama Sibila, que si bien lo escuchan los nombres, también están como muy todos con una detrás, ¿no? Los personajes, bueno, ella es la ahijada y bueno, ella va a ser pues la que va a administrar con Salustio, que es otro personaje, esta hacienda. Pues es, digamos que la intención de los nombres, pues obviamente es un artilugio para esta investigación porque pues una forma de narrar sin habérselo propuesto, que es en el segundo, digamos que en el segundo acto, pues empieza el maestro a innovar en algo que hoy por hoy llamamos narraturgia, que es cuando el personaje está hablando, pero está hablando en tercera persona. Es un narrador el cual está, como si fuéramos ahorita en escena, yo estaría describiendo lo que él va a hacer, pero él está en escena. Y al mismo tiempo los personajes van a contestar y decir cómo se encuentra el personaje. Obviamente para esa época, esa obra causó, leyéndola, me imaginé cómo debe haber sido el público que no entendió por qué aparece este mago, que quiere a cada una decirles qué es lo que tienen que hacer. Y entonces, pues, obviamente, el personaje de Silvestre, pues, va a realizar un ritual y unos conjuros para, pues, dice él que para penetrar en lo más recóndito de la conciencia de las mujeres y llevarlas a una dimensión de tiempo y espacio. Lo interesante es que es por medio de una representación en las que ellas van a actuar sus propias vidas. Sí, van a reconocer sus errores y pues sus verdaderos sentimientos, que eso un poco sería como ahora en psicología hacen esta cosa teatral también, ¿no? Que es las constelaciones familiares. Bueno, pues este segundo acto que vemos aquí vendría siendo un antecedente a lo que hoy estamos viendo en psicología en este tipo de terapias de Gestalt, ¿no? Ahora comprendo el por qué en su momento no fue valorada como es un auto sacramental, porque efectivamente en esta obra se entrelazan con admirable maestría los elementos oníricos, los conjuros y el ritual de la sanación. Obviamente eso en escenario debió haber causado también más a la gente, ¿sí? Porque además de que usa un lenguaje poético, donde los personajes van a decir obviamente íntimamente con quién se desean, con quién se aman, pues en esta contraparte vamos a ver que pues los vecinos de la hacienda, o sea, los que viven alrededor, ¿qué van a creer? Que son brujos, hechiceros. ¿Y qué es lo que hacen a medianoche? Les van a tocar las puertas, porque como parte de la tradición indígena, pues se lanzan con antorchas a medianoche hacia las puertas principales de esta hacienda, causando un gran incendio. Y no es una obra de videntes, ni iluminados o civilos, más bien es la metáfora de la realidad y el sincretismo de la muerte. Ellas están adentro con este hombre haciendo su ritual para querer saber un poco para dónde va su vida y afuera les están quemando la hacienda porque los están acusando de hechiceros. Es una obra de verdad que los invito a que la vean, a que la lean, que la analicen porque hoy por hoy me parece más vigente, ¿no? Estaba tratando de ver los años de diferencia y de verdad si les gusta esto de física cuántica y los sueños y simplemente decir que tu mente está o tu diálogo interno está llevándote hacia tus acciones, creo que en ese momento fue muy, muy sorprendente para la época, ¿sí? Léanla, se las recomiendo muchísimo. Por otro lado, bueno, pues está la de Fotografía en la playa, que obviamente pues son años después, como comenta el maestro Héctor, es una obra cargada de nostalgia, apuntan los críticos, en la que se reflejan encuentros y desencuentros de una familia mexicana de 1962, ya que de alguna manera no es como estas familias contemporáneas. Entonces vamos a encontrar un México, sí, en este caso, pues en una tradición familiar, ¿no? A donde pues todo mundo se reúne periódicamente, se caen bien únicamente cuando van a la casa de la abuela. Sí, y poco a poco van llegando los visitantes, las conversaciones se dan entre ellos tratando de sus problemas inmediatos. Nadie va a hablar de futuro, nadie habla, todo se habla del presente y de lo inmediato.
Solo la abuela, ahí viene este personaje, ¿no? Que hace las reflexiones, que es la que les va a decir todo lo que se le ocurre y es la que les va a decir como pitoniza qué es lo que va a ocurrir. Cuando le dice a los canarios, porque tiene pájaros siempre, ella siempre está hablando con ellos, un poco diciendo cómo ve a esos personajes. Nelly, que es otro personaje principal, ¿sí? Ella tiene un deseo de irse al extranjero. Ahí volvemos a encontrar ese leitmotiv que encuentro en varias protagonistas, por ejemplo, en Rosalba y los Llaveros, en Selaginela, todas estas jovencitas que creen que el poder triunfar es irte de tu país, ¿no? Entonces, ella trae esta idea de que se quiere ir porque, pues, es lo que piensan los jóvenes en ese tiempo. Adrián, que es otro que está ahí. ¿Y en cuál tiempo no? Cuando se divorcian, regresan a su casa. Digamos que Adrián, pues, es otro personaje que quiere, pues, resolver un problema de trabajo, pues, acaba de salir de la cárcel. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Celia, en la que va a resaltar los diálogos, y se refiere a que lo normal es que se mueran los viejos y no la gente joven, porque en el guión va a pasar lo contrario. Por fin todos están reunidos para tomarse una fotografía. Todos los integrantes del grupo deciden algo sobre cómo fue su muerte. Al final, la casa se ve sola. Únicamente la abuela y Constanza quedaron en ese grupo que al principio pareció vivir. Sin embargo, el maestro Emilio nos hace recordar lo que verdaderamente vale la pena en esta vida, nuestra propia tradición. En Fotografía a la playa se refleja esa batalla por encontrar lo que no sabemos reconocer, esa lucha por vivir, lo que no sabemos cómo controlar, así como el hecho de que por fortuna estamos llenos de esperanza, aun cuando esta sea una forma de alargar la agonía. Esta obra forma parte de una tradición teatral que los jóvenes podrían verlo como, pues tal vez porque pasó en 1962, como pensaban sus habitantes, ¿sí? Pero también reconoce de dónde provienen y así poder tener una responsabilidad sobre el peso histórico que ahora, como jóvenes contemporáneos, les toca cargar sobre sus hombros. Muchas gracias y espero de verdad que lean teatro, porque no es sencillo. Es fácil ir al teatro, pero leer un poco más complicado y los invito. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Giselle. Bueno, antes de cederle la palabra a Adela, que está ansiosa de hablarnos, de preguntarnos algo, aparte del libro, quisiera comentarles algunos proyectos que están haciendo, bueno, que están en torno a Fotografía en la playa. Hay un proyecto con una familia muy exitosa de teatro que quieren filmarla. Ojalá y podamos que lleven a escena a cabo su proyecto, porque me parece muy, muy interesante. Entonces, bueno, pues aquí están los libros para quien les interese. También Tramoya, quiero decirles que hay algunos ejemplares de Tramoya que vinieron. El último está dedicado a Carlos Converso, este titiritero argentino radicado en Jalapa, que ya es más jalapeño que argentino, con su obra, con algunos textos sobre él y fotografías. Estuvimos el fin de semana en la Feria del Libro de Minería presentándolo también. Bueno, pues creo que tienen un costo de 180 pesos, me parece que me dijeron, y pues aquí está, pues para que se lo lleven y los disfruten. Bueno, Adela, no sé, o alguien si quiere hacer algún comentario. ¿Alguien? ¿Sí? Estaba yo escuchando que usted estudió guionismo y tiene que ver con el cine. Y sabemos que el maestro Emilio Carballido fue un gran guionista de cine, que con los más grandes directores de la época de oro del cine mexicano colaboró, independientemente que también con Gloria Mayo creo que produjo muchos guiones para la televisión bastante interesantes. No sé si quisiera platicarnos acerca de esto. Es muy interesante porque parte de mi estudio que hice sobre las visitaciones del diablo era una discusión que tenía yo porque no comprendo
cuando efectivamente un texto sí pasa, obviamente al grado de que hay un director de cine y lo tiene que adaptar, en este caso al lenguaje, Las Visitaciones es una novela, y el pasarlo a una película, de verdad pierde mucho la esencia. O sea, el género podría llamarse no sé, en mi caso el estudio era como muy detectivesco. Cuando se ve la película, que además sale el autor, los actores de el guapote de Lizalde, que es jovencito y sale así en el libro, describe digamos, un ambiente muy lúgubre y etcétera, y se ve que en la película pues no había el presupuesto y avientan así de 15 años el humo. Entonces pierde ese miedo, ¿no? Te pierde en el libro, te tiene de verdad todo el tiempo intrigado, y en la película, en lo personal, da risa. Probablemente ese fue el punto, ¿no? Orinoco igual pasó lo mismo. El texto, la obra de teatro funciona perfecto, pero una vez que se lleva al cine, probablemente, y eso me acuerdo, el maestro Emilio me lo decía, yo cuando escribo algo lo pienso para lo que va a ser. Si este va a ser cuento, va a ser cuento, porque si yo intento cambiarlo después a otra cosa, no funciona. Probablemente pueda hacer eso, le digo, yo en lo personal, pues los guiones, bueno, entre ellos está Macario, que podríamos decir que son pues de los más galardonados que tiene incluso nuestro país, ¿no? Con esa película. Entonces, pues yo creo que aquí tiene que ver el presupuesto, el productor y obviamente un director que sepa hacia qué línea quiera contarla, porque efectivamente es como esta de la hebra de oro, ¿no? Si uno lo quiere ver como la historia de las dos pobres mujeres que no quieren dejar la hacienda porque si se van no tienen nada, se puede leer así, ¿no? Como dos mujeres ancianas olvidadas, ¿no? Exacto. Pero si está detrás, ¿no? Este personaje místico que viene a contarles, ¿no? Bajo rituales, pues puedes enriquecer la historia y cambiarla completamente. ¿Hay próximamente cine del maestro Emilio? ¿Películas? Lo que les decía de Fotografía en la Playa. Todavía no está confirmado, pero sí hay un proyecto de... Sí, es que además son 17 personajes. O sea, es una obra, la segunda obra esta es muy amplia para una compañía completa, ¿no? No es una obra sencilla tampoco, ¿no? Entonces sí, efectivamente tiene muchas cosas cinematográficas la obra del maestro Emilio. Sin embargo, considero que si no hay una muy buena producción detrás, yo creo que sí cae, ¿no? En Rosa de dos aromas está de guión filmada. ¿Y cómo le fue esa película? Pues a Emilio no le gustó mucho la película, el guión era de él, y pues el resultado, como decías, no, yo creo que está más hecha para teatro, la obra funciona muy bien, y cuando es trasladada al cine, pues no fue tan afortunado el resultado, pero pasa con muchas. Aquí tengo una lista de las obras de teatro que se han filmado: Rosalbe los Llaveros, Felicidad, bueno, con las que hablábamos de Nazarín, Macario, La Rosa Blanca, Días de Otoño. También hizo el guión de Los Signos del Zodiaco de Sergio Magaña. El Norte, de otra novela de Emilio, también está filmada. Las Visitaciones del Diablo, que decía Giselle, que mencionaba Giselle, y dos colaboraciones con Alfonso Arau, que es El Águila Descalza y Mojado Power. También es guionista de El Hombre de los Hongos, de la novela de Sergio Galindo. Tiene un guión con Rosario Castellanos, que se llama Los Tres Reyes Magos. La Güera Rodríguez, también trabajó Emilio en el guión con Julio Alejandro, de Felipe Casals, exactamente. El DF, que es una obra bastante, una película, perdón, que con varias obras cortas del DF, con también Escrito en el Cuerpo de la Noche, es la última que se ha filmado de Emilio en el año 2000. Y tiene una película venezolana con el director Román Chalbó que se llama Manón. Pues hay una Rosa de los Aromas y una novela de Emilio que se llama El Tren que Corría, también filmada, bastante buena la película, muy divertida. Pues si pueden
verla por ahí, anda circulando, ¿no? Y Escrito en el cuerpo de la noche, que es la última película que filmó Jaime Humberto Hermosillo con las actrices que hicieron la obra de teatro, con Marta Aura y Ana Ofelia Murguía. Se quedó muy contento Emilio con esa película también. No sé si hay alguien más que quiera comentar algo. Gracias, Héctor. Mi pregunta es para Giselle. Gracias además por compartir con apasionadamente, y eso contagia muchísimo el gusto y se ve. A mí me gustaría saber cómo te encuentras tú con el maestro Carballido. ¿Por qué decides estudiar su obra? ¿Por qué decides, fue en tu licenciatura, ¿no? Cuando iniciaste, ¿qué fue lo que pasó? Porque esa historia creo que me parece interesante. Yo soy mediadora de lectura y siempre me gusta hacer esas preguntas. ¿Cómo se llega uno a encontrar un autor o todo este tránsito que hay o esta trayectoria en uno mismo, ¿no? ¿Qué hace que te enamores de la obra de un autor y que además decidas pues estudiarlo y vivirlo como nos lo cuentas de esa manera tan linda? Sí. Bueno, mi acercamiento fue en la facultad, obviamente leyendo textos. Justo le platicaba al maestro Héctor que Pedro Ángel Paló fue el que me dijo, pues tú eres de Jalapa, en Jalapa tienes al maestro Emilio, ¿por qué no vas con él? Y yo así, no sé, tendría yo como 18 años, y cuando hice pues todo mi protocolo y todo, lo primero que fui a Tramoya, ¿les cuento? Bueno, porque no está la señora, nada sobre eso. Es que tenía el maestro Emilio una secretaria, pero muy mala, muy mala. Y yo llegué y pues le dejé mi proyecto y le dije, ojalá, porque pues obviamente, imagínense, sacar de tu tesis, yo quería preguntarle al maestro Emilio que me resolviera la tesis, ¿no? Yo quería saber todo, pero que me lo dijera él para no estar diciendo, inventando. Y la señora me dijo, sí, claro, yo, claro, sí. Y pasó 1 año, 2 años, 3 años, y precisamente iba un día en una motito ahí, iba el maestro Emilio con Héctor un domingo temprano en un cajero, y pues fue así como ahorita o nunca. Entonces bajé y lo saludé así de la nada, y lo más lindo fue sí, claro, pues ya me lo dejaste, sí, ya se lo dejé hace mucho tiempo, pero si quieres se lo vuelvo a dejar, bueno. Y pues pasó, como a la semana, me llamó el maestro Emilio por teléfono para decirme que había leído mi proyecto y que me invitaba, que iba a haber un taller. Y ahí fue en el primer taller que participé como con 60 personas. Y después el maestro Emilio, a partir de ahí, eligió a 6 personas. Fue el maestro Martín Zapata, Adriana Duch, Alejandro Ricaño, Toriz, y su servidora. Y Roberto Benítez, y fue ya no como multitudinario. En este caso para mí eso fue también muy lindo, porque no solamente pues aprendí parte de la dramaturgia, sino también aprendí de convivencia muy personal en la casa del maestro Emilio. Entonces para mí el haber ido a su casa y nos recibía, lo primero que siempre nos preguntó, bueno, a mí al menos siempre fue, ¿ya comiste? ¿Tienes hambre? ¿No? Entonces, pues eso para mí siempre fue algo muy, muy amable, ¿no? Que posteriormente no fue solo su taller, salió lo que platicábamos de hacer el documental, y por él fue el que yo entré al cine, porque yo le decía, es que yo quiero estudiar pues una maestría, y en ese tiempo no había maestrías de teatro. Y él fue el que me dijo, pues, ¿por qué no te metes en una escuela que al menos te dé unas bases y ya después lo que decidas? Y un poco fue así mi proceso, ¿no? De entrar en México, y pues también en México se volvió el maestro Emilio, pues mi ángel guardián en muchas circunstancias, los dos. Pero pues sí, tenemos como 30 años de llevarnos, ¿verdad, Héctor? Sí. Bueno, y esa señora mala, resulta que sí era muy mala, a eso voy.
porque después nos enteramos que no nada más escondía no, hombre, encontraron, ¿verdad? Millones de cosas escondidas de la señora que no le decía. Entonces, la venganza. Pues sí, no sé si alguien quiera hacer algún comentario, pregunta, dudas. También Daniel fue alumno de Emilio, iba a los talleres, esto que acaba de contar Giselle, él también lo conoce de primera mano, porque creo que fue después del taller con ustedes, mucho después, porque primero se inició aquí en el Centro Cultural Hugo Argüelles y luego, cuando ya no pudo salir Emilio, iban ustedes a Jalapa, a la casa. Sí, pero sí, como dice Giselle, los alimentaba, los invitaba, leían sus textos y luego les daba de comer. Muchas veces él preparaba la comida. Yo estaba ahí, pero claro, él tenía mucho, pues era la manera de tener a sus alumnos, seguirlos y algunos hasta los llevaba a escena, no todos. ¿Sí? Pues, si podía, si le gustaba mucho la obra, pues tiene mucho, por ejemplo, Oscar Villegas, todas otras generaciones anteriores, estuvo, pues algunos hasta escena los llevaba, yo creo cuando tenía un poco más de energía también. Ya en Jalapa les tocó la parte, bueno, después con ustedes sí fue después del infarto con ustedes, que tuvo con ustedes, no fue antes. Pues sí, pues también quiero contar eso, no de la universidad, no, se fueron a la casa porque en la Facultad de Teatro no le daban salón, no les dejaban avisado que iban a dar el taller y además este taller con ustedes no se los hicieron válido. Y todos terminaron escribiendo obras y de ahí surgió Alejandro Ricaño, que es uno de los que están ahorita, pues, Toriz, pero como dramaturgos, que se fue a la Ciudad de México y ha estado trabajando muchísimo, pero no les hicieron válido con el taller, ¿no? Pero justo ya hablábamos de cómo el amor y la labor de un maestro a veces te define mucho, ¿no? Tengo maestros de la licenciatura que por comentarios tan majaderos en trabajos que decía uno, literal, le decía, es que redactas como Pato Donald. Otro decía, ¿por qué no te vas a trabajar así de verdad muy groseros? Que ¿qué hacían mis compañeros? Se salían de la carrera. Y caso contrario con el maestro Emilio es que fue siempre el que decía, mira, tu obra está bonita, pero mira, échate esta, ¿por qué no ves esta película? Mira, te presto este disco, lee esto. O sea, era nunca decirte, escribes con las patas, nunca. Al contrario, ¿no? Era como el decirte, sí es por ahí, pero todavía más, ¿no? Entonces jamás yo sentí una personalidad de ese calibre que nos humillara, que nos hiciera sentir, puta, son sus alumnos. Al contrario, ¿no? Creo que los que hemos estado cerca con él, pues somos de verdad, creo que muy afortunados porque no solamente hemos conocido al creador de toda esta magia, sino también un gran ser humano que estoy consciente que no era así como con todo mundo, pero sí tenía, ¿no? un carácter maravilloso y yo creo que mucha gente estamos de verdad muy agradecidos por ese legado, ¿no? Por ese cariño. Bueno, pues si no hay ningún otro comentario, sí, perdón. Que están organizando, no se han coordinado con el área de cine de la Universidad Veracruzana para proyectar un ciclo de las películas en que fue guionista el maestro. Sí, pues nos estamos viéndolo desde la Ciudad de México porque hay muchas películas que no se pueden ver, como Rosalba y los Llaveros, estas primeras películas. Rosalba y los Llaveros está filmada en 1954, entonces no tenemos, la Universidad Veracruzana no tiene acervo. Estamos viéndolo con televisión, ¿cómo se llama? Filmoteca de la UNAM, que ellos son... Ya saben que la Cineteca se quemó y entonces no tiene un acervo muy grande. La Filmoteca sí tiene un acervo muy, muy grande y con ellos estamos en pláticas apenas para empezar a hacer este ciclo y ojalá y se pueda también traer a Veracruz, ¿no? En y sí, ya estamos viendo eso. Gracias.
Bueno, primero sí decirte también que me tocó la generosidad del maestro Emilio a un grupo de jarochos que estábamos en el taller aquí en Veracruz con él, y cuando estuvo malo y reactivó su taller nos dijo, pues vénganse a la casa, y nos íbamos los sábados en nuestros carros y nos atendían de maravilla tanto el maestro como Héctor. Y sí, era no solo el taller, sino la estancia en su casa y los alimentos y el convivir, ¿no? Algo tan generoso. Y quería comentarte con relación a la pregunta que hizo nuestro compañero y que tú ampliaste sobre las adaptaciones o reescrituras de ciertos textos, que yo lo que he visto, porque me interesa mucho ese tema, es que, como decías, quizás haya ciertos textos que tienen ya como una dimensión en un género y en una manera de una posibilidad de ser de ese texto que ya está marcada, quizás para la narrativa o la poesía, y no permiten tanto el tránsito. Pero hay otros textos que como que caso por caso habría que ver, porque, por ejemplo, mencionaste Macario, y a mí me parece que Macario, tanto la narrativa como la película funcionan de maravilla, y no se notan tanto los cambios que están haciendo porque está funcionando bien todo el tiempo. Y yo me quedo pensando mucho en Macbeth, porque he visto cuántas adaptaciones se han hecho de Macbeth. Y cuando pienso sobre todo en Akira Kurosawa, que pone, en vez de estar trabajando en Europa y en el 1100, lo lleva al Japón feudal y cambia todos los personajes y lo cambia de idioma y no respeta en un momento dado la palabra original. Sin embargo, la obra está ahí, la reconstruye completamente, la recrea, la reescribe, le da su propia poética y no deja de ser Macbeth, quizás la mejor adaptación de una obra de un inglés. Entonces, también depende mucho de eso y del presupuesto o de las posibilidades de realización de la película, porque incluso el guión puede ser muy bueno. Pero aquí yo creo que es más bien el problema que hemos tenido es en las posibilidades de realización cinematográfica de esa obra, que tiene sin duda materia o un combustible suficiente para una mayor potencia. Gracias, Daniel. No sé, ¿tienes algún? Nada más es ahondar en lo mismo, ¿no? Si vemos, son producciones que actualmente puedes ahora sacar tu teléfono y haces una grabación de una película, ¿no? Puedes hacerlo más tangible. Yo creo que para la época, justamente, ¿no? Estos escenarios, estos mundos que plantea el maestro Emilio en sus textos, realmente cinematográficamente no eran, ¿no? tan posibles de llevar a cabo. Igual ahorita por la tecnología y toda la inteligencia artificial podríamos, ¿no? proponer eso y alcanzar ese objetivo. Pero sí, por ejemplo, Días de Otoño es una película divina que obviamente, lo que les digo, son temas universales. Yo creo que por eso es que el maestro supo a todos darnos como esa dosis, ¿no? En sus obras, porque realmente en todas las obras vamos a encontrar un diálogo que dices, ay, no, sí es cierto. O sea, inevitablemente, ¿no? Es yo creo que esa dosis. Sí, pero pues sí, es muy caro hacer eso cinematográficamente. Bueno, pues no sé si hay algo más, si no, pues... Ay, gracias. Estuvo bien bonita tu presentación, Giselle. De verdad, me gustó mucho. Y bueno, pues sí, no me queda otra más que decir que un día que yo estaba reclamando de una dedicatoria, es que me hiciste que me acordara de eso. ¿Te acuerdas? Estaban hospedados en el Hotel Diligencias y yo agarré y le dije a Héctor y al maestro que por favor me dejaran el libro. Y entonces el libro tenía una tarjeta dentro que decía para Adela, que me lo dejaran ahí en la recepción y que yo iba a poner porque ustedes se iban a ir ya muy temprano, no sé a qué horas, y traían carro y entonces pues ya no, y entonces yo llego y le digo, oiga, vengo por un libro que me dejó el maestro Emilio Carballido. Ah, sí, aquí está. Y entonces me encuentro un libro con una tarjeta dentro que decía para Adela. Y le hablo a Héctor y le digo, oye, les dije que me lo dejaran dedicado.
Y dice, sí, pues ya. Y dice, entonces, no sé quién de los dos, pero seguramente fue el maestro, me contestó, Adela, pues sí, ahí tenía una tarjeta que decía que era para ti. Ay, entonces me acordé de mi dedicatoria y te lo juro que hasta en tu misión de cerebro me tocó. Perdón, pero lo tenía que contar. No, ya, o sea, tengo varios libros dedicados a él, pero eso me hizo acordarme de esa dedicatoria, eso. Dije yo, a mí que me las andaba escatimeando y él, mira, hacen los libros viejos. Voy a empezar a apartar mis libros dedicados. Gracias, Héctor. Gracias, Giselle. Pues muchas gracias, no sé. Pues muchas gracias a todos por venir. Aprovechamos nada más para invitarlos. Allá abajo tenemos un pequeño nicho que hemos dedicado a obra del maestro Emilio Carballido o trabajos sobre su obra. Desde luego que hay ejemplares de tramoya. Vienen recién salidos del horno estos ejemplares. Aprovechen. Y tenemos una sección de teatro aquí a unos cuantos pasos. Les invitamos a que se den una vuelta. Estamos seguros que algo van a encontrar. No nos queda más que decirles gracias por haber venido. Buenas noches, buena suerte. Muchas gracias por habernos acompañado.